Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente en este espacio, La Historia desde Casa, y quiero agradecer especialmente a Nicolás y a Charlie la posibilidad de participar en el mismo. Hoy nos vamos a referir al hecho conocido como la masacre de Trelew, que se produjo el 22 de agosto de 1972, pero para poder explicar puntualmente el hecho mismo, debemos remontarnos a un tiempo atrás, o sea, contarles un poco el contexto a nivel nacional, a nivel regional, en lo político, en lo social, en lo económico, que derivaron en este hecho, pero también derivó en un periodo de mucha violencia en nuestro país. En el año 1966 se produce un golpe de Estado que derroca al gobierno de Arturo Illia, encabezado por el general Juan Carlos Onganía, y que se autodenomina la Revolución Argentina, que toma medidas absolutamente coercitivas, clausura el Congreso, intervienen las facultades, intervienen los sindicatos y obviamente comienza una férrea persecución política a todos los opositores que intentaban enfrentar a esta dictadura. Fundamentalmente, esta persecución se va a basar en los sectores políticos combativos. En este periodo también vamos a ver que en el contexto internacional se había producido la Revolución Cubana, se había producido la Guerra de Vietnam, y esto había generado un clima de cierta efervescencia juvenil que alimentó la formación de agrupaciones políticas que derivaron en agrupaciones políticas armadas. Nacen en este periodo la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FAT, Fuerzas Armadas Peronistas, el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, y posteriormente Montoneros, quizás la más conocida, quizás la más emblemática. A la luz de estos acontecimientos y fundamentalmente con el objetivo de enfrentar a la dictadura. Una dictadura que no tenía ningún tipo de plazos y que pensaba perpetrarse en el poder durante mucho tiempo. Esto generó un clima de conflictividad social que poco a poco fue decantando en algunos acontecimientos que fueron muy célebres en ese momento, muy conocidos. El más importante de ellos va a ser el Cordobazo, que fue una manifestación de estudiantes y de trabajadores, que como la palabra lo dice, se realizó en Córdoba capital, y que generó un fuerte movimiento social, político, y también generó un fuerte conflicto dentro de lo que es el gobierno de la Revolución Libertadora. Aparte, internamente produjo algunos movimientos que determinaron que el gobierno comenzara en cierta manera a mostrar flaquezas. En el año 70, el Cordobazo había sido en el 69, se produce la aparición, con un hecho conmocionante para el momento, de Montoneros, y es precisamente el secuestro y posterior asesinato del general Aramburu. Recordemos que Aramburu había sido uno de los líderes de la Revolución Libertadora, que había participado indirectamente en los bombardeos de Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, y que una vez en la presidencia, depuesto Lonardi, también militar, había sido el encargado de la represión a la resistencia peronista, fundamentalmente con los fusilamientos de José León Suárez, y también se recuerda el robo del féretro de Eva Perón. Todas estas cuestiones generaron en cierta manera una simpatía hacia la acción de Montoneros, porque se consideraba que había sido un acto de justicia. De cualquier manera fue un asesinato, y esto puso a los montoneros digamos, en el conocimiento público. También esto genera la renuncia de Onganía, que era el presidente de ese momento, que es reemplazado por Levington, y rápidamente Levington también es reemplazado por el general Agustín Lanusse. A partir de ese momento se comienza un periodo de persecución, de represión a los movimientos armados, y sus líderes son encarcelados. Y a partir de esa situación, para una cuestión de seguridad, los máximos exponentes de cada organización son trasladados a una cárcel de máxima seguridad, ubicada en la provincia de Chubut, en la ciudad de Rawson. Se consideraba que esa cárcel reunía las condiciones necesarias para evitar cualquier tipo de intento de fuga. Es por eso que son trasladados a ese lugar, y desde ese lugar comienza una especie de organización interna entre los mismos militantes y jefes de cada uno de esos grupos para intentar una fuga.
Se suponía que la fuga iba a ser apoyada desde afuera, todo lo contrario, la estrategia fue una fuga desde adentro, por lo cual el 15 de agosto de 1972, después de una inteligencia realizada desde afuera, pero con colaboración también de algún guardia cárcel de esa institución, se toma el penal. A partir de que se toma el penal, había una especie de logística prevista para que alrededor de 120 reclusos salieran en libertad, o por lo menos pudieran fugarse. ¿Cómo estaban organizados? En 3 grupos. Primero iban a salir los líderes, que eran 6, digamos, por nombrarlos puntualmente, era Santucho, Mena y Gorriarán Merlo de Alerp, Quieto y Osatinsky del FARC y Vaca Narvaja de Montoneros. Esos eran los 6 primeros que iban a salir. Después iban a salir otros 20 y después el resto. ¿Cómo salían? En un primer auto, después salían en una especie de furgón y por último salían en un camión. Obviamente había una inteligencia desde afuera que estaba combinada con los que estaban saliendo. Esto en algún momento falló y por lo tanto solamente pudieron escapar del penal en forma normal los primeros, o sea los primeros 6, que abordan un auto, un Falcon, y se dirigen al aeropuerto de Trelew, que está distante a 20 kilómetros del penal donde se encontraban recluidos. El segundo grupo, por una desinteligencia con quienes lo tenían que buscar, no logran tomar ese camión que los esperaba y deben abordar taxis, por lo cual se demora la situación de llegada de este segundo grupo y el tercer grupo directamente no puede salir del penal. Habida cuenta de esta situación, el primer grupo llega al aeropuerto en el momento que un avión de Austral, que venía desde Tierra del Fuego, que iba a hacer escala en Trelew, de hecho la estaba haciendo, y seguía a Buenos Aires, iba a ser abordado. En ese avión venían 4 dirigentes también de organizaciones armadas, que al momento de llegar a Trelew abordan la cabina y digamos que obligan a los comandantes a responder a sus órdenes. Llegan los primeros 6, alcanzan a subir el avión y esperan un tiempo determinado para que llegue la segunda tanda y la tercera tanda de fugados. Esto no sucede, el avión obligadamente tiene que decolar porque obviamente los iban a capturar a todos y este avión es desviado hacia Chile. En Chile, en ese momento, gobernaba Salvador Allende, que es un gobierno socialista al que le piden asilo político, por lo cual están detenidos durante alrededor de 15 días en Chile esperando la resolución de su problema. A todo esto, los que habían llegado tarde al aeropuerto toman el aeropuerto, pero obviamente un aeropuerto rodeado por todas las fuerzas militares, que eran muchísimas, deben entregarse y negociar de esa manera una salida de alguna manera consensuada. Esto se va a producir inicialmente, hay un pacto en el cual los que se habían fugado piden un juez, piden un médico que los revise y piden ser devueltos al lugar de origen. Esto es aceptado inicialmente por quienes estaban al frente de las Fuerzas Armadas, pero una vez que inician el retorno hacia la cárcel de donde se habían evadido, cambian el curso, digamos, del viaje y son trasladados a una base militar de la Marina. Esto deviene en, obviamente, un disconformismo de los que hasta ese momento habían logrado fugar y ahora estaban nuevamente prisioneros, que no son de ninguna manera oídos y son depositados en esa cárcel. En esa cárcel van a sufrir todo tipo de vejaciones, de torturas y unos días después, el día 22 de agosto de 1972, como dijimos en un inicio, son sacados de sus celdas a la madrugada y son fusilados. Obviamente, el parte oficial de la Marina y del Ejército no fue ese. El Ejército y la Marina adujeron que había habido un nuevo intento de fuga, por lo cual debieron repeler ese intento y todos fueron acribillados. En realidad, de los 19 que habían llegado al aeropuerto, fueron muertos en esa acción 16. 3 se los dio por muertos, pero
sobrevivieron y al día siguiente fueron trasladados primero al hospital El Trelew y después a un hospital de Buenos Aires, que fueron los que brindaron el testimonio de lo que realmente había pasado, que había sido un fusilamiento de todos y cada uno de estos integrantes de las fuerzas revolucionarias que estaban detenidos. Esto es lo que se conoce como la masacre de Trelew. El ejército nunca lo reconoció y esto trajo muchas consecuencias porque hubo un descontento social muy grande, hubo muchas protestas en Buenos Aires, inclusive en el velatorio de algunos de los asesinados ingresó el ejército con tanquetas para desarmar lo que era la ceremonia de despedida de estos integrantes de las organizaciones y obviamente el costo político que debió pagar el gobierno fue muy alto. Definitivamente ya se hablaba de una apertura democrática, ya de hecho la ANUCE había puesto en carpeta esa situación y se produce en el año 73 las elecciones en donde es ungido como presidente Héctor J. Cámpora. En definitiva, la masacre de Trelew se puede tomar como una bisagra entre el final de una dictadura y el comienzo de una esperanza, de una nueva esperanza que se conoció como el tercer peronismo, que lamentablemente tuvo muy poco tiempo de vida, porque sabemos también todo lo que pasó, pero que fue el quiebre entre aquella dictadura y el nuevo gobierno democrático. Gracias y en cualquier momento nos vemos de nuevo.